Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Es un placer saludarles, yo soy Mónica Paredes y Yuli Mendoza. ¿Y qué les parece si comenzamos este programa ofreciéndolo por el Papa Francisco y por nuestros sacerdotes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Entramos en el corazón de María y desde ahí le decimos al Señor que envíe su Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender cuál es el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Amén. Amén. Pues hoy les tenemos un tema que es continuación del pasado. La vez pasada vimos acerca de la crítica al sacerdote y dejar de criticarlo. Vimos muchos tips al respecto. Y hoy vamos a ver un complemento que es cómo aconsejar al sacerdote. Entonces, también les vamos a platicar unos tips y al final les vamos a compartir unas cartas de la venerable Conchita Cabrera donde ella aconseja al padre Félix de Jesús Ruller y vamos a ver cuáles son esos consejos que ella nos comparte. Entonces, si gustan buscar el programa pasado en YouTube para que tengan todos los elementos tan valiosos y útiles, ¿verdad, Yuli? Que hemos compartido. Bueno, reconocemos que dar consejo y corregir al que yerra, enseñar al que no sabe, son obras de misericordia espirituales, pero se necesita el don del Espíritu Santo, llamado consejo para que sea según la voluntad de Dios. Si no nos vamos a aventurar a dar un consejo, sobre todo a un sacerdote, sin pedir, número uno, el auxilio divino del Espíritu Santo. Así es, y miren, les queremos compartir un mensaje del Papa Francisco que dio el 7 de mayo del 2014 sobre el don de consejo. Y así es, hemos escuchado hoy, dice el Papa, en la lectura de esta cita del libro de los Salmos, que el Señor me aconseja, el Señor me habla interiormente. Este es otro don del Espíritu Santo, el don de consejo. Sabemos lo importante que es, sobre todo en los momentos más delicados, poder contar con sugerencias de personas sabias que nos quieren mucho. Ahora, a través del don del consejo, es el mismo Dios con su Espíritu el que ilumina nuestro corazón para que comprendamos el modo justo de hablar y de comportarnos en la vida. Debemos preguntarnos, sin embargo, ¿cómo actúa este don concretamente dentro de nosotros y en nuestra vida? ¿Y cómo podemos escucharlo y seguirlo? También nos dice el Papa, en el momento en el que lo acogemos y lo albergamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza enseguida a sensibilizarnos a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios. Al mismo tiempo nos lleva cada vez más a dirigir nuestra mirada interior hacia Jesús como modelo de nuestro modo de actuar y de relacionarnos con Dios Padre y con los hermanos. El consejo entonces es el don con que el Espíritu Santo capacita nuestra conciencia para hacer una elección concreta en comunión con Dios según la lógica de Jesús y de su Evangelio. De este modo, el Espíritu nos hace crecer interiormente, nos hace crecer positivamente, nos hace crecer en la comunidad. Nos ayuda a no caer en el fallo del egoísmo y en el propio modo de ver las cosas. Así, el Espíritu nos ayuda a crecer y a vivir en comunidad. La condición esencial para conservar este don es la oración. Siempre volvemos a lo mismo, la oración. Es muy importante la oración, rezar las oraciones que todos nosotros sabemos desde pequeños, pero también rezar con nuestras palabras, rezar al Señor, Señor, ayúdame, aconséjame, ¿qué debo hacer ahora? Y con la oración hacemos espacio para que venga el Espíritu y nos ayude en ese momento, nos aconseje sobre lo que todos debemos hacer. La oración, nunca olvidéis, la oración, nunca.
También nos dice el Papa, nadie se da cuenta de si rezamos por la calle, en el autobús, o rezamos en silencio con el corazón. Aprovechemos esos momentos para rezar para que el Espíritu nos dé ese don del consejo. En la intimidad con Dios, en la escucha de su palabra, poco a poco ponemos a un lado nuestra lógica personal, que viene muchas veces de nuestra cerrazón, de nuestros prejuicios, de nuestras ambiciones, y aprendemos, sin embargo, a preguntar al Señor, ¿cuál es tu deseo? Pedir consejo al Señor, y esto lo hacemos con la oración. De este modo, madura en nosotros una sintonía profunda, casi connatural en el espíritu, y se experimenta que ciertas son las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio de Mateo. No se preocupen de cómo o de qué diréis, porque se os dirá en ese momento lo que tenéis que decir. De hecho, no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará en vosotros. Esto lo encontramos en Mateo 10, 19, 20. Es el Espíritu que nos aconseja, pero nosotros debemos darle espacio al Espíritu para que nos aconseje. Dar espacio es rezar para que Él venga y nos ayude siempre. Como todos los demás dones del Espíritu, además también el consejo constituye un tesoro para toda la comunidad cristiana. El Señor no nos habla solo en la intimidad del corazón. Nos habla sí, pero no solo allí, sino también a través de la voz y del testimonio de los hermanos. Es de verdad un don grande poder encontrar hombres y mujeres de fe que, sobre todo en las etapas más complicadas e importantes de nuestra vida, nos ayudan a hacer luz en nuestro corazón y a reconocer la voluntad del Señor. También continúa el Papa diciendo, yo recuerdo una vez que estaba en el confesionario y había una larga cola delante de él, en el santuario de Luján, la diócesis del obispo que está ahí. Estaba en la cola un chico muy moderno, con pendientes, tatuajes, todas esas cosas. Había venido para decirme lo que le pasaba a él. Era un problema difícil, fuerte. ¿Tú qué harías?, me dijo. Yo se lo conté a mi madre y mi madre me dijo, ve hacia la Virgen. Ella te dirá qué tienes que hacer. He aquí una mujer con el don de consejo. No sabía cómo solucionar el problema del hijo, pero señaló el camino correcto. Ve hacia la Virgen. Ella te lo dirá. Este es el don del consejo. No decir muchas palabras, sino dejar que el Espíritu hable. Esta mujer humilde, sencilla, dio a su hijo el consejo más verdadero, porque este chico me dijo, fui a la Virgen y he sentido que tengo que hacer esto, esto y esto. Yo no tuve que hablar, solo la madre y el hijo y la Virgen, y esto es el don de consejo que ella ejerció. Así que ustedes, madres que tenéis este don, pidan el don de consejo para sus hijos. El don de aconsejar a los hijos es un don de Dios. Queridos amigos, el salmo que hemos escuchado nos invita a rezar con estas palabras. Bendigo el Señor que me ha dado consejo. También de noche mi alma me instruye. Yo tengo siempre ante mí al Señor, está a mi derecha, no vacilaré. Que el Espíritu pueda siempre infundir en nuestro corazón esta certeza y llenarnos así de su consuelo y de su paz. Pedid siempre el don del consejo. Gracias. Así que como madres espirituales siempre debemos de unirnos al corazón de María para que sea ella quien nos diga lo que conviene decir o que conviene callar. Así es, así como nos lo acaba de decir el Papa, que María nos diga si hay que decir algo, ¿verdad? Y pues ya hemos escuchado al Papa como el pedir el don de consejo para nuestros sacerdotes, que ellos sepan qué hacer y que sepan aconsejar,
Nada más que muchas veces ellos vienen hacia nosotras para ver nuestro punto de vista, y pues también tenemos que pedir ese don de consejo para poder iluminar o que el Espíritu Santo nos dé una palabra para el sacerdote, ¿no? Así que aquí les vamos a dar unos tips muy concretos que pueden tomar en cuenta cuando estén en la necesidad de dar un consejo. Y el primer tip es pues que hay que hacer un discernimiento. Es decir, lo que veo yo en el sacerdote requiere consejo o solo oración. Muchas veces estamos viendo pues que el sacerdote se está equivocando, por ejemplo. Pero, a ver, ¿en verdad se está equivocando o es solo mi perspectiva? Entonces yo tengo que hacer un discernimiento, o sea, tengo que irle a decir al Padre, no, Padre, así no, o simplemente orar para que el Espíritu se lo ilumine a él, si es que de verdad es algo que Dios le quiere hacer ver a ese Padre, ¿no? El número 2, ¿quiere Dios que lo externe? Ese es muy importante. ¿Cuántas pruebas me tiene que dar Dios para confirmarme que si quiere que se lo diga? Tal vez consultar con el director espiritual. Siempre es importante, y ese se me hace porque a veces nuestro deseo de ayudar al sacerdote puede orillarnos a decirlo y quizás no era lo que el Espíritu Santo realmente quería y no va a dar el impacto como si hubiésemos nada más orado por él, ¿no? A mí me pasó una vez que estuve frecuentando una iglesia donde el padre, yo veía algo del sacerdote, ¿no? Entonces a mí se me hacía muy fácil pues decirle, Padre, es que pues solo hace esto y así, ¿no? No éramos amigos, entonces yo lo oré y nunca sentí que se lo tenía que decir, pero oraba mucho al respecto. Entonces sabía que el Señor me había hecho orar por eso, pero no me mandaba a decírselo. Mucho tiempo después, ese mismo sacerdote me contó cómo mucha gente vino de muy mala onda a decirle eso mismo que yo veía. Y yo dije, wow, qué bueno que yo no le fui a decir, porque a mí el Señor solo me puso a orar, ¿no? Porque él lo recibió de parte de otras personas, pero no se lo dijeron de muy buena onda. Entonces, a lo mejor si yo iba y se lo decía, no iba a ser tan conveniente. Entonces, bueno, pues es la oración. El tip número 3. Cuando nos piden consejo, debemos de pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Y debemos de guardar silencio para dejar que el Espíritu Santo nos hable. No nada más queremos el consejo instantáneo. Bueno, si estamos en medio de la situación, pues pedimos al Espíritu Santo y pues a lo mejor tenemos que hablar, ¿no? Pero si podemos darnos ese tiempo de guardar el silencio, a mí me ha pasado muchas veces que ahí es donde el Espíritu Santo se toma su tiempo para decirme o para iluminarme o poner en mi corazón que es la respuesta correcta, ¿no? O al menos más adecuada. Sí, y yo a mí me pasó en una ocasión que cuando yo estaba viendo al sacerdote, ya terminando la misa, empecé a sentir así como una palabra tras otra, yo le tenía que decir al sacerdote, y yo, Señor, ¿esto quieres que yo le diga? O sea, sabes que no viene de ti, dije, y también identificar, discernir si es de ti, del amor que le tienes al sacerdote, o es del Espíritu Santo, o sea, todo ese discernimiento, ¿no? Que a veces uno lo siente un poco complicado, pero el Señor te lo va aclarando. Saliendo, yo le dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, si tú me quieres, tú ya sabes que soy yo tímida, bueno, me lo encontraré al Padre y efectivamente, hazlo propicio. Exactamente, sí. Pon el momento y todo, puso el momento y le dije lo que el Señor quería que le dijera, o sea, no me acuerdo qué, porque cuando es del Espíritu Santo yo creo que ya ni te acuerdas. Bueno, el tip número 4 es, el otro debe saber que lo amamos para que pueda aceptar un consejo o una corrección. Más el varón. Quieren sentir que nuestro amor es incondicional, que no lo juzgamos, que estamos de su parte. Súper importante primero decirles que los amamos, que es por amor que les vas a decir algo, ¿no?
Claro, y bueno, y por lo mismo, pues, que es difícil acercarte a un sacerdote que no te conoce o que, Claro. digo, tendrías que tener el don de profecía o así como para... No. Y eso no es el común, entonces aquí estamos dando tips para gente normal, como nosotras, en el cual tiene uno que hacer todo un discernimiento y también, pues, ser dóciles al Espíritu Santo, ¿no? Pero es que la actitud, Julie, la actitud de estoy de tu parte, Si ¿no? no llego a Yo vengo a regañarte. defenderte, Claro. y estoy de tu parte, y a lo mejor esto, que es solo un punto de vista, te puede servir y tómalo si te sirve, y si no, pues no. El número 5 es que la fuente para expresar un consejo es el amor, como lo vimos ahorita, pero no el deber ser, ¿sabes? Porque mucha gente dice, es que el sacerdote debería de aceptar este trabajo, debería de usar sotana, debería de comportarse de esta forma. Y el deber ser es tan esclavizante. Y luego también el deber ser según quién, ¿verdad? Porque tendemos a tener nosotros nuestros paradigmas y pues nos podemos equivocar mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado con el deber ser, porque ese deber ser ni uno cumple su deber ser, ¿no? Bueno, el tip número 6, se dice con amor, no con condenación. Sí, es súper importante también llegar cómo se lo expresas, ¿no? Toda tu expresión corporal es bien importante. Tienes que llegar serena, que tu cara, tus modos, ¿verdad? Transpiren el amor de Dios, que pues es el amor de Dios que quiere ser manifestado ahí en ese consejo para el sacerdote, ¿no? Eso me recuerda, por eso la importancia, como decía ahorita el Papa Francisco, de leer mucho la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos ayuda a dar el consejo, porque vemos las actitudes de Jesús, ¿sí? Aquí me recuerda mucho la parte cuando Jesús se acerca a la mujer que querían apedrear, ¿no? Y le dice, yo no te condeno. Yo me imagino esa actitud de Jesús de amor y de no condenación, y le dice, pero vete y no vuelvas a pecar. Y yo me imagino que la mujer no solo estaba agradecida de haberse salvado de la muerte, sino que ha de haberse sentido convencida de que Jesús realmente no la condenaba, y entonces tomar suyo ese consejo, ¿no? De no pecar. Entonces esa misericordia de Jesús, pues hay que expresarla, como tú dices, a través de los ojos, de los gestos y demás. Bueno, también tenemos que el tip número 7, que si tenemos que hacer una corrección, lo tenemos que hacer con humildad, dando opción de que yo me puedo estar equivocando con mi consejo, ¿no? Y normalmente, pues no vemos todas las causas. Esto lo he constatado tantas veces, Julie. Tenemos que dejar que se defienda y no intentar ganar en argumentos, que sea con humildad y ternura. Entonces fíjate cómo se va modelando todas nuestras actitudes, ¿no? Tiene que ser con amor, tiene que ser con misericordia, tiene que ser con humildad, tiene que ser con esa actitud de, no sé si yo esté bien en lo que estoy percibiendo, Padre, de esta situación. Puede ser que me equivoque porque no estoy viendo todas las circunstancias, pero desde mi punto de vista, así y así y así, ¿no? O tú cómo ves. A mí me encanta esta parte, digo, lo hago con mis hijos. No se debe de hacer el decreto, juicio, el juicio así, derecho. Es que tú fuiste y tú hiciste. Oye, hay maneras de decir, oye, ¿no será que hiciste esto mal? Y ni siquiera decir mal porque pues mal que no. ¿No será que a lo mejor ella se sintió agredida por la forma como le hablaste? ¿No será, Padre, que será más conveniente que realmente juntar a todas las personas y expresarlo así libremente, sin tapujos, en vez de estarse escondiendo? ¿Me entiendes? O sea, como dar la opción a que él exprese también sus puntos. Bueno, y el tip número 8 es nunca decir
Dios me dijo que te dijera. Nadie. Es mejor que el otro reciba confirmación de Dios en sobre. Y aparte como que luego llegas y les dices eso a los padres y muchos brincan. ¿Cómo que Dios te dijo? ¿No? O sea, es bien delicado. Eso no se dice a menos que realmente tengas bien confirmado que el Señor te lo dijo. Pero sí, porque mira, mira, para empezar, dos cosas. Una, no todos están acostumbrados a ese lenguaje de Dios me dijo que te dijera, ¿no? Dos, todavía cuando uno siente que Dios te dice algo, a través de la palabra, a través de un texto, a través de una iluminación, una idea, que te salta el corazón y sientes ese ardor por quererlo decir, todos esos pequeñas maneras de discernir cuando Dios te está diciendo, también nos podemos equivocar. Entonces, nunca decir Dios me dijo que te dijera, o sea, simplemente llegar y decir, oye, yo he sentido esto y te lo comparto así tal cual, tú sabrás si te dice algo a ti o te confirma en algo que tú estés orando, ¿verdad? Sí, no, porque difícilmente podemos encontrar digo, nosotras así que digamos que tenemos el don de profecía o así de locución, pues no. Entonces, bueno, el tip número 9, no usar el pretexto de que eres su madre espiritual y por eso se lo tienes que decir, a menos de que haya una relación muy estrecha y oficial. ¿Qué significa oficial? O sea, que él te haya dicho, quiero que seas mi madre espiritual y quiero que me ayudes y me digas cuando veas algo o así, ¿no? La mayoría de los sacerdotes, la verdad es que no asimilan que una madre educa y corrige. Y además, hay otro aspecto muy importante. Con todo y que sean nuestros hijos espirituales, pues son varones. Y todo lo que eso significa. Y luego además son adultos. Y todo lo que eso significa. O sea, no son unos niños. Uno de mamá, cuando tienes unos hijos chiquitos, pues les das órdenes. Pero conforme se van entrando a la pubertad, ya uno ya no da la orden tan tajante, sino que uno los pone a cuestionar y los hace que se decidan por su propia cuenta. En la adolescencia uno cambia de táctica. Ahora, cuando es un adulto, o sea, todas las mamás con hijos adultos sabrán, pues que ya su trato con el hijo es diferente. Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿verdad? Y nuestro tip número 10, cuando nos piden consejo, nos cuentan asuntos, debemos usar la técnica propia de los adultos. Hacer preguntas para que ellos lleguen a la conclusión. Por ejemplo, te dicen que no se sienten apoyados por cierto grupo de su comunidad. Tú les dices, ¿qué te hace sentir eso? ¿Qué tendrías que pensar para aliviar tu sentir? ¿Qué tendrías que decir o platicar para aclarar la situación? Así es, por medio de preguntas le haces a él para llegar a la respuesta que está buscando, ¿verdad? Y uno por dentro, ay, Espíritu Santo, ilumina, ¿no? Bueno, el tip número 11. Nuestra actitud al corregir debe de ser positiva y propositiva, como una dulce profeta que se anima a ser mejor. A nadie nos gustan los regaños, a nadie. Por ejemplo, un ejemplo negativo sería, padre, deberías rezar el rosario o te va a ganar el enemigo. Ese es un consejo bueno, pero muy mal dicho. ¿No? Mejor podrías decir algo más o menos así. Padre, ¿verdad que es una gran bendición perseverar en el rezo del rosario? ¿Cuánta protección de nuestra Madre María recibimos si rezamos el rosario? Porque digo, luego conocemos, que le queremos dar el consejo a un padre que sabemos que ya lo dejó el rosario y le queremos dar el consejo, pero hay que saber cómo decírselo de una manera propositiva. Bueno, y el siguiente es, una corrección se hace a solas. Muy importante. Si es muy urgente, se le separa del grupo. Si no, buscar el momento oportuno y orar mucho antes. Sí, eso es muy importante porque puede que te den una regañación enfrente de todo. No, o puede que, ¿sabes qué, Julie? Lo que luego pasa entre los matrimonios, que
cuando la mujer desautoriza al esposo. Claro, sí. ¿Cómo vas a corregir al sacerdote enfrente de todos? Sí, no. Si no es así tan... No, y es una autoridad. Es una autoridad, a menos que sea muy grave, o si no lo puedes separar, podrías levantar la mano y decir, ¿no será que así, no? ¿O no será? O yo veo esto, ¿usted cómo ve, padre? Porque yo veo esta otra parte del asunto que a lo mejor sería bueno considerar, ¿no? ¿No? Bueno. Y el número 13, una corrección se hace después de lo sucedido, para la próxima vez. Si es algo recurrente, pues preverlo, ¿no? Por ejemplo, va a haber una junta y va a haber una persona que lo desespera y nosotras ya sabemos. Entonces, le podemos decir de antemano, padre, acuérdate que va a ir esta señora y hay que tenerle paciencia, ¿no? O sea, como que ayudarle de antemano, porque si ya sabes que siempre se desespera, pues en lugar pues es una manera también de apoyarlo y de echarle porras, ¿no? Y el tip número 14 es, una corrección no se dice de frente, pues es muy incómodo para el otro. Eso es cuando ya son cosas más duras, ¿no? Fíjate, ¿ibas a decir algo? No. Es claro. que lo que pasa es que ese es un consejo, sobre todo entre mujer y varón, que se nos dan como padres de familia, ¿no? Cuando uno trata un asunto muy, muy fuerte, se aconseja ir caminando o ir en el carro para estar de lado, no de frente, porque de frente hay muchas mujeres que queremos como que el contacto visual, ¿no? Pero el contacto visual hay que dejarlo como para cuando al final ya queremos que nos diga si entendió o no entendió las cosas, y cuando ahí es una cosa más personal entre él y yo. Pero cuando no, y queremos de verdad al sacerdote, queremos facilitarle el momento del darle este consejo o crítica, pues es mejor hacerlo de lado. Y el tip número 15 es una técnica que todos saben, que se llama te digo a ti, Juan, para que escuches tu Pedro. Es un consejo indirecto en tono positivo. Si nosotros hablamos negativo de los sacerdotes, ellos sabrán que igualmente nos expresaremos de ellos con otras personas y perderemos su confianza. Aquí son dos en uno, ¿no? A veces estamos así en reunión, en grupo, y podemos decirle a alguien para que no lo sienta tan directo. Y lo otro es cuidar mucho que no hablemos mal de los sacerdotes, nunca. Pero una de las cosas que va a pasar es que el padre va a decir, no, así como habla mal de va a hablar mal de mí, claro, con más personas. Bueno, y el otro es, cuando corregimos, guardamos sigilio. O sea, no vamos a andarle contando a todos que le dijiste al padre, a ver si se corrige. A ver si se corrige. No, digo, aparte, una característica, ¿verdad? Una virtud que tiene que tener la madre espiritual, pues es el sigilio. O sea, oramos mucho por ellos, ofrecemos, pero no lo vamos a andar ahí. Y es algo en lo que hay que trabajar mucho, porque a veces sí recibimos mucha confianza de parte del sacerdote y a nosotros nos puede platicar la situación completa como la ve él, desde su punto de vista. Y luego, a veces, Julie, no nos ha pasado que tenemos la contraparte. Sí. ¿No? Sí. Y pues tampoco le vas a ir a decir, no, es que a mí me dijo el padre que esto. Claro. Y pues no. O sea, híjole, eso es uno de los puntos más importantes. El tip número 17. También hay que considerar que el sacerdote está buscando el punto de vista femenino, nuestra aportación, como decía el Papa Juan Pablo II. Nuestra genialidad. El genio femenino. Entonces, hay que tomar en cuenta que, y qué bonito es que el sacerdote tome en cuenta el punto de vista femenino, pero hay que estar en cuanto a eso, pues ahora sí que conforme a la iglesia y conforme al evangelio, ¿verdad? En la parte femenina. Y
Y qué importante es dar los consejos espirituales. Sí, esa es una parte para la que hay que estar en mucha oración y muy ungida, ¿verdad? Bueno, les queremos compartir 3 cartas que le escribió Conchita Cabrera al padre Félix, donde abundan toda clase de consejos, están hermosísimas todas, principalmente espirituales, ya que él le había pedido que le ayudara así, que lo tratara como madre. Así es, hay que considerar estos consejos, les van a encantar las cartas y todos los consejos que ella le daba, ¿no? Aquí hay que considerar es que ella era muy directa con él porque él se lo había pedido. Entonces, ese es un punto importante a considerar. Bueno, la primera carta, las vamos a leer entre Yuli y yo, ¿sí? La primera carta se la escribe el padre Félix en el año 1903. Le dice: Padre Félix, es indispensable que se santifique. Esta cuaresma debe limpiarlo de toda escoria y hacerlo más y más de su Jesús. Por tanto, no se detenga, no descanse, no haga paradas en el camino de perfección que ha emprendido. Adelante, y solo por Jesús, con el pecho inflamado en el amor a la cruz y a la humillación constante. Oh sí, es la que debe buscar. Es uno de los rieles indispensables para su alma. Es la que lo ha de purificar y atar con el puerto del corazón divino. Padre, seamos santos. Me encanta cómo ella se incluye, ¿verdad? Claro. Sí, porque como veíamos en el programa pasado, no le vas a exigir al sacerdote algo que tú no estás dispuesta a dar, ¿no? Y continúa. Calma, orden, paciencia. ¿Tiene usted un punto o varios puntos de desorden en su actividad? Malea a veces o empolva esa hermosa virtud que Dios ha puesto en su alma. Pues qué visión tenía un tino, ¿no? Esta Conchita. Esa precipitación hay que corregirla. Calma, padre Félix. Oye, y es que el padre Félix era sanguíneo. Entonces era muy activista, era todo fuego, ¿no? Prudencia, previsión y madurez en todo. No viva de impresiones. Tal es la viveza de su temperamento que al menos en su primer impulso lo envuelven y dominan. Usted debe vivir de amor, de fe, de pureza, de virtudes 1000, pero sólidas, de pura y santa obediencia. Dale. ¿Qué lo corregirá? Sí, padre, el amor a la cruz, que es lo mismo que el amor a Jesús. Este lo ha de poner en justo medio. Este lo ha de ordenar interior y exteriormente. Este lo ha de incendiar en su alma todos los vicios y miserias tantas. Y continúa Conchita. Vamos a cambiar todas las violencias de esa brújula de su alma, para que solo apunten a la cruz. Ahí sus tendencias, sus anhelos y los ardores de su corazón enamorado de Jesús. Comencemos con el orden. En su cuarto, en sus papeles, en su reglamento, en la medida de lo posible, en su breviario, en sus penitencias, en todos sus actos exteriores y sobre todo internos. Fíjate que, o sea, cómo es que luego no, ¿cómo se dice? Puedes tú llegar a pensar que lo exterior con lo interior como si no embonaran. Digo, sobre todo porque luego yo le digo a mi hijo, y me dice, mamá, es que no sabes que los muy inteligentes, o sea, son desordenados, pero exactamente, no. Y yo no. O sea, deben de luchar por ser ordenados. Sí, y ahí me gusta mucho cómo le dice Conchita. Oye, yo me acuerdo que una vez le había pedido yo cita a un sacerdote y no me la había dado y me lo topé. Le dije, oye, padre, ¿que ya no me quieres o qué? ¿Por qué no me has dado la cita? Dice, ay, no. Y es que tengo ahorita un desorden. Y le digo,
Bueno, pues pon orden, porque el orden es santidad. Él acababa de hablar de la santidad. Pues el orden es santidad. Y me dice, ay, sí, ya sé, ya voy a poner orden. Porque pues se hace cuenta que se sintió aplicado a sí mismo su mismo consejo, ¿no? Y yo me acuerdo también, fíjate, a mí también se me quedó muy grabado en una plática que dio otro sacerdote también, que él es muy así, muy recto en todo, ¿no? Pero él hablaba también mucho cómo tu manera de vivir expresa tu interior. Y ayer lo escuché también de otro sacerdote porque estaba hablando también de la familia, de cómo vive tu familia, y decía el padre, a ver, ¿cómo está tu casa? Empezaba por ahí y platicaba. Si yo llego a una casa, dice, que va a visitar a una muchacha enferma con una depresión de años, pero dice que llega a la casa, dice, es más, dice, estaba haciéndole la oración y en la cocina vi los ojitos de unos ratones. Dice el padre, yo quisiera saber, ¿quién no se va a deprimir en una casa así? Dijo, o sea, y que el papá de la muchacha, porque la muchacha era paralítica y vivía ahí en una cosa horrible de casa. Entonces le aconsejaba el padre, aunque se pintale la pared a esta muchacha, ¿cómo no va a estar deprimida viviendo aquí? Exactamente. Así es, sí. Y todo influye. Mira, por ejemplo, tienen que rezar el breviario, pero si lo tiene perdido, pues ¿cómo lo va a rezar? ¿No? O sea, bueno, y continúa Conchita diciéndole al padre Félix, usted necesita vida interior, recogimiento, presencia de Dios, unión. Casi se lo dijo así como en orden, ¿verdad? Vida interior, recogimiento, presencia de Dios, unión. Su alma está criada para alcanzar ese peldaño celestial, pero le impide el ruido, la agitación, esas múltiples ocupaciones que lo agobian, pero que pudieran algún tanto ordenarse. Y no lo están, pero va a procurarlo, porque el amor es ingenioso para buscar medios. Ándale. Y eso es verdadero, Mónica. O sea, qué cosa. Me gusta mucho cómo actúa el Espíritu Santo cuando tú se lo pides. Así es, porque oye, uno quiere alcanzar a ir a misa, ir al Santísimo, rezar el rosario, pero si no ponemos orden en las actividades, sí. ¿Cómo? ¿No? Entonces, bueno, y termina esta carta Conchita diciendo, entonces, en el silencio de la imaginación, del entendimiento y del corazón, se hará sentir el Espíritu Santo y le comunicará los secretos encantos del dolor en que debe formarse para cumplir su misión en las almas. Pues ahí está la primera carta, ¿a poco no está hermosa? Vamos. Hermosa. Bueno, y nuestra segunda carta que le da Conchita al padre Félix en México en 1903, dice, me parece, según he entendido, muy necesario el orden, y en ello, y si usted lo ve, tiene bastante que reformar. O sea, se tardó. Le hace falta a veces cierta prudencia para manejar las personas y las cosas. Dios, pero qué impresionante cómo, o sea, todo toca, o sea, todo. Bueno, pero Conchita era una mamá muy espiritual y como tal está hablando, ¿no? Sí. Dice, no respecto a mi alma, esto creo que lo conseguirá con la oración, calma y dominio propio. A veces es precipitado en los primeros impulsos de su carácter. Paciencia, calma, paz y constancia en corregirse dulcemente, aunque con energía, así y a otros. Le sobra a veces juicio propio y le falta el completo abandono, la total confianza en los brazos del Señor. Esto procede generalmente de que busca demasiado la tierra, queriéndolo el Señor muy lejos de ella. Sus pies en el suelo, su alma en el cielo. Tiene demasiada viveza en el entendimiento, y a veces aplica esto a solo lo que pueda molestarlo, turbarlo, inquietarlo, como es lo de la vida pasada. Esto turba la paz que quiere la palomita divina en su alma, y cuando menos quiere Satanás la ventaja de hacerlo perder el tiempo.
de estar nada más considerando mucho su vida pasada, que él consideraba así como de infidelidad o algo, ¿no? Sí. Y eso es verdad. Sí, eso lo voy a tomar dirección. Ate la imaginación en este sentido y para todo lo que no sea su Jesús o a él lo lleve. Necesita olvidarse del pasado para mejor atender al presente. Estos recuerdos traídos por Satanás hacen ruido en su alma y le impiden la gracia. Ándale. Qué importante. Y continúa Conchita. Confianza, confianza. Ya sabe usted que ella es la última palabra del amor. Le falta muerte de sí mismo. Le sobra amor propio en muchas cosas. Le falta abandono interior en las manos de los hombres. Todavía le hacen mella sus críticas en un sentido y sus alabanzas en otro. Entonces, indiferencia, santa indiferencia que lo haga cruzar por la tierra sin pisarla. Es tipo que no le importa lo que piensen de usted, ¿verdad? En esta santa indiferencia se encuentra aquella sola mirada de viva fe, pendiente solo de Cristo, en la cual se complace el alma en las complacencias del amado, queriendo solo lo que Él quiera, como Él lo quiera y a la hora que Él lo quiera. Aquí muere el amor propio y reina el amor de Dios. Procúrela con toda su alma. Su vida interior ha de estar oculta dentro de la cruz del corazón divino. Ame usted mucho a la divina palomita, pero en el sacrificio práctico y propio desprecio. Hágase digno recipiente, en cuanto es posible, de los divinos favores, por medio de la voluntaria humillación, constancia y correspondencia. ¿Ve cuánta dirección espiritual viene en esta carta? Desde lo práctico hasta lo profundo, ¿no? Bueno, y vamos a ver la tercera carta, que es del 29 de abril de 1903. Te confío mis obras, te pediré cuenta de los que pongo en tus manos. A la vez de esto, he sentido el impulso de no descansar y de trabajar en su alma. Vamos a emprender la vida de perfección. Es preciso que su alma se santifique, pero sólidamente, comenzando con el renunciamiento propio, muerte del hombre viejo, pureza suma de intención, desapego de las criaturas y de todo propio querer y una humildad profundísima. Vamos, Padre, pero de veras, a dejar todo desorden externo, y en las operaciones íntimas del alma esto no se alcanza en un día, pero se llega a alcanzar con la gracia de Dios y la constancia. No sé qué siente mi pecho de sed de impulsarlo, aunque soy una basura, pero no puedo resistir al empuje divino con que fuerza me lanza a su santificación. Fíjate esa parte que dice Conchita, qué importante porque la hemos sentido, ¿verdad, Julie? Ese impulso que creemos que viene del Espíritu Santo para animar a un sacerdote en un aspecto, ¿no? Hemos tenido conversaciones con queridos sacerdotes y que vemos que ellos mismos están trabajando en un área y entonces nosotros como que nos unimos a su trabajo, a su lucha, a su búsqueda, y como que yo he sentido así como que el Espíritu me da ese impulso de animarlo a él. Ándale, síguelo ofreciendo o sigue luchando por ese dominio propio, por esa entrega o así, ¿no? Eso es muy bonito. Veo su carrera, todo lo que tiene que avanzar, que quitar y que poner. Vamos, repito, muy alto, abrazados de la cruz y de Jesús. Y continúa Conchita. Usted está llamado a una grande perfección, pero oculta. Tiene que formarse para formar. Tiene que labrarse para ser modelo. Tiene que pulirse para ser espejo en donde otras almas se miren. Tiene que transformarse en cruz viva y ser todo de Jesús
y parecerse a ese divino y acabado modelo de amor y de sacrificio. Esto que le dice Conchita al padre Félix de que necesita ser modelo y espejo es porque en ese momento ya sabían que Jesús lo estaba llamando a él para fundar los misioneros del Espíritu Santo. Entonces, el fundador suele ser un modelo, un espejo de un carisma que el Señor quiere infundir en su iglesia, ¿no? Entonces, qué bonito es porque ella se pone a prepararlo. Tiene toda una preparación, porque luego, imagínate, pasan 10 años antes de que se funden los misioneros. Entonces, continúa Conchita y le dice: que Jesús crucificado sea su aliento, su vida y su vivir. Ah, Padre, corresponda por piedad y préstese a ser formado por ese Jesús, Salvador de los hombres, que quiere valerse de usted como instrumento para salvar y perfeccionar a muchas almas. Arregle su reglamento de vida. Orden, pero orden amoroso, sin fatiga y con paz. Fíjate, nada de obsesivo, ¿no? No se deje arrebatar la paz, que es fruto del Espíritu Santo, porque Satanás tratará 1000 veces de quitársela. Un velo a la vida pasada, y cuando sufra por no tener algunas virtudes, es que en ellos se busca a sí mismo. Ofrézcase con gozo feo al Señor, porque así y todo, Él lo llama, lo acaricia, lo toma en sus brazos y con ternura inaudita lo obsequia con su cruz. Sea fiel, fidelísimo, y corresponda a sus fines. Fíjate cómo insiste mucho en el orden, pero también insiste mucho en la correspondencia a la gracia, ¿verdad? Porque ciertamente todos estos consejos pues se oyen muy bonitos, pero aplicarlos y luego perseverar pues requiere de la gracia, y la correspondencia a la gracia es, bueno, veo que ahorita el Señor me está poniendo esta oportunidad, debo de aprovechar y dejarme hacer, ¿no? Es la correspondencia a la gracia. Y le sigue diciendo: beba el espíritu de la pureza y del sacrificio oculto, amoroso y desinteresado. Ame mucho, pero ame en el padecer, en la humillación, en el interno gozo de su miseria y de su nada. Ofrézcase 1000 y 1000 veces a Jesús como pobre instrumento para sus designios, desechando toda propia y aún santa complacencia del porvenir, conformando perfectamente su voluntad con la de Jesús. Ah, Padre, ¿qué le diré? Que se haga muy santo, que se crucifique para salvar a las almas, que se modele en las virtudes perfectas, pero sin correr, sin querer abarcarlo todo en un día. Ate esa imaginación y encamínela al sagrario, que ahí está su dicha, su tesoro, su vivir, su todo. Ruegue a la palomita por esa pobre alma. Fíjate que quiero resaltar estos dos consejos que le da. El primero es, por ejemplo, que le dice pues que haga todo eso pero sin correr, ¿verdad? Porque bueno, aparte que el padre Félix era así, súper entusiasta, muy entusiasta, y él ya era tanto el fuego que siempre traía en su corazón, que él ya quería ser santo, ya quería ser puro, ya quería hacer toda una ofrenda agradable a Dios, así crucificado con él y todo. Entonces, y este es un consejo muy importante porque nuestro proceso de transformación en Cristo toma mucho trabajo. Y el enemigo tiende a querernos desanimar. Oye, tú muy no sacerdote y estás con estos defectos, ¿no? O tú mucho madre espiritual y ahí estás, ¿no? Entonces tenemos que confiar en que es un proceso
y que el Señor está de nuestra parte para que se vaya logrando lo que Él espera de nosotros y pues cada sacerdote tendrá diferentes virtudes según su llamado dentro del llamado, ¿no? Su vocación dentro de la vocación, porque no podemos etiquetar a todo el sacerdote que todo tiene que ser súper activo, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso están los carismas que son más contemplativos, más está el monje y está el misionero, el que está en la lucha diaria, en frente de tantas adversidades, y cada uno tiene su temperamento. No todos pueden ser silenciosos, no todos pueden ser buenos predicadores, no todos pueden ser sanadores, no todos pueden ser tan valientes como para el don de liberación y enfrentarse al enemigo y así, ¿no? Entonces cada uno de madre espiritual que estás viendo, al sacerdote, al que te pide consejo o que ya es muy tu amigo y que tenemos esa confianza de platicarnos nuestras luchas o nuestros propósitos de mejora, ¿no? Cuando ya tenemos esa confianza de platicar y de darnos nuestro punto de vista, o a veces nos ha tocado, ¿no?, hasta decir, oye, pues yo leí que tal santo hizo tal cosa, o he leído, porque muchas cosas también son de la cuestión humana, ¿verdad? Y compartir todo eso, y entonces eso nos hace más llevadero el proceso largo de transformación en Cristo. Y el otra cosa que quiero resaltar es este último consejo que le da Conchita, y le dice: encamínela al sagrario, que ahí está su dicha, su tesoro y su vivir y su todo. Y es que frente al sagrario, ¿verdad, Julie? Es ahí donde emanan pues las divinas reflejos o gracias de nuestro Señor. ¿Qué diferencia hay entre orar en un cuarto y orar frente al sagrario? La transformación en Cristo, por ejemplo, se hace a través de la comunión, pero uno va y comulga y uno necesita tener ese silencio, esa apertura, ese dejarse hacer, que luego se va y se afianza en el sagrario. Fíjate, hoy he estado rumiando mucho esa palabra del Evangelio de San Juan, donde dice Jesús: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces, y hoy le decía a mi esposo, o sea, dije, es que cuando estás comulgando y al estar pensando, le digo, eso estaba yo rumiando, es Jesús, o sea, le digo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, lo tienes ahí, eres un sagrario, una custodia viviente, porque tienes a Jesús. Así es. Y fíjate qué bonito es uno estar siempre empapada de la palabra de Dios y de la oración, porque te puede venir un sacerdote a decir: oye, estoy harto, estoy cansado de tanta gente que me solicita, ¿no? Y entonces puede uno venir a decirle: eres un pan vivo, eres una hostia viva que se tiene que dejar comer por los demás. Y ese es un comentario tipo consejo que le puede a él animar, recordar de su oblación, de su ofrenda que hace todos los días cuando eleva el pan y le dice junto con Jesús: este es mi cuerpo, este es mi sangre que será entregado por la salvación de las almas, ¿no? Ese ser entregado, ese dejarse comer por la gente, es atenderla, ¿no? Entonces sí, humanamente todos nos hartamos, ¿no? Nos cansamos de los hijos, ellos se cansan de la gente, pero cuando le traemos a la mente ese consejo, ilumina el espíritu y te da, como que llega con un toque de gracia, de decir: ay, sí es cierto, Señor, bueno, ayúdame porque de verdad estoy muy cansada, ¿no? Muy cansado, pues. Entonces, pues pedirle a nuestro Señor que nos dé ese don de consejo que da el Espíritu Santo y que fluye a través de nosotros como don de consejo. Es decir, el don de consejo se da fácil, fluye a través de nuestras palabras y de nuestro testimonio también, nuestro consejo, ¿no? Y
no tengamos pues también miedo a ser espirituales, ¿verdad? A dar consejos espirituales. Yo creo que sería bueno, Moni, hacer nada más así ¿cómo se dice? Un breve a ver, tengo esta situación, va a haber 3 breves para ver si doy este consejo al padre. Así de lo que hemos leído, pues 1, pedir al Espíritu Santo, ¿verdad? Que fue lo primero. Paso número 1. Paso número 1. Número 2, ver si necesita el consejo, ¿verdad? O necesita nada más nuestra oración, ¿no? Esto es muy importante también. Número 3, ver cómo lo vamos a decir. Exactamente. Tiene que ser con amor, estamos de su parte, con humildad, siendo propositivos, o sea, todas esas condiciones del cómo se da el consejo para que sea recibido, porque sabemos que humanamente cuando alguien siente que se le critica, se cierra y ya de nada sirve lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Para que reciban el consejo y que sea realmente una confirmación para esa persona, o sea, para el sacerdote, de algo que el Espíritu Santo está tratando con él, ¿verdad? Digo, por eso tenemos que tener muy clara la confirmación del Espíritu Santo en nosotras, en oración, Sí. ¿no? Porque no podemos ir a abrir así y a decir algo y causar a lo mejor pues una enemistad con el mismo sacerdote o hacer alguna cosa inadecuada, ¿no? Sí. Y bueno, ante la duda, yo les recomiendo que ustedes lo expongan y traen mucho así como inquietud de quererlo decir, pero no saben si el Señor las está enviando o no. Así tal cual lleguen con el Padre. Oye, Padre, traigo esta inquietud. Mira, como que traigo este pensamiento, pero no sé si viene de mí o viene del Espíritu Santo, pero ¿qué te parece si yo te lo digo y tú, por favor, tómalo o suéltalo? Si te sirve o no te sirve, ¿no? Y es que mira, yo creo o tengo este punto de vista, pero no sé tú, o si quieres decirme, si no, pues no. O sea, llegar así, ¿no? Con esa claridad de que traemos esa inquietud y que pues quiero obedecer al Señor, pero no estoy segura porque estoy apenas aprendiendo a discernir. Y entonces así es. Digo, y el otro consejo muy importante que mencionamos es que sea a solas. ¿Sí? Bien importante ese, no llegar donde está pues, el padre con más personas, sino retirarlo del grupo o buscar un momento con el sacerdote, una cita o algo. Sí, claro. Y bueno, pues de preferencia, pues que sean nuestros conocidos y amigos, que son los que pudieran querer un consejo, ¿no? Oye, pues si con nuestros propios hijos o marido te dicen consejo no pedido, ¿verdad? Y ahora también bien importante que nos tomemos de la mano de María, ¿no? O sea, el consejo que vamos a dar lo vamos a hacer en unión a ella. Así es, fíjate, yo tenía, les platico esto antes de que terminemos el programa. Yo tuve una situación muy difícil con un sacerdote y entonces fui y me desahogué con otro sacerdote en confesión. Y le dije, mira, padre, yo no cometí ningún pecado, pero necesito decírtelo en confesión porque voy a hablar mal de un padre, ¿no? Y esto apenas para que no salga ni por nada y que quede sellado con el sacramento. Entonces, pues ya le dije lo que me pasó y bueno, ya me desahogué. Y entonces, después siento que el Señor quiere que le diga al sacerdote. Ay, Virgen Santa, literal, le dije, no. Entonces, oye, un texto y otro texto, o sea, de que le tenía que decir. Y yo decía, bueno, ok, Señor, voy a obedecer, pero ¿cómo se lo digo para no herirlo, para realmente animarlo? Y necesito que seas tú, María, la que me lo diga. Pues me senté ante el Santísimo, le dije, María, tú me tienes que dar las palabras, dámelo a tu manera, quiero sentir que son tus modos. Y en eso me llegó una luz y yo dije, wow, no me cabe la duda que esto viene de ti, María, con esa delicadeza, con esa humildad, con estoy de tu parte, pero necesito señalarte este punto. Así sí ya me sentí con las ganas de decírselo, pero se lo escribí, porque como era muy delicado no se lo podía decir de frente, ¿no? Entonces lo escribí, que ese es otro tipo.
Y entonces después él me llama y me dice, qué bárbara, es que para eso son los amigos, para que tengan la confianza de decirte las cosas, discúlpame, o sea, gracias por decírmelo. Y ya me sentí yo, wow, me quité el sudor de la frente, ¿sí? Y le agradecí tanto a María por estar de nuestra parte, de ambas partes, ¿no? Porque María lo que quiere es que crezcamos y quiere ella que nos ayudemos a crecer mutuamente, el sacerdote a mí y yo al sacerdote. Entonces, pues les deseo que tengan el don de consejo del Espíritu Santo. Y para terminar este programa vamos a orar y pedir, ven Espíritu Santo, a darme en abundancia este don de consejo. Instrúyeme de noche, instrúyeme de día, instrúyeme a través de tu palabra. Haz fluir en mí, a través de mí, esas palabras que animan, que edifican, que consuelan, especialmente a los sacerdotes, y que sea una congruencia entre mi vida, con mi familia, con mis amistades, con mis apostolados. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de nuestra dulce y tierna Madre María. Amén. Amén. Les recordamos también que tenemos nuestra página de Facebook, Madres de Jesús Sacerdote, Maternidad Espiritual Sacerdotal, Madres de Jesús Sacerdote, donde pueden ustedes agregarse para recibir pues todas las artículos y cosas que compartimos ahí para desarrollar la vocación de la maternidad espiritual. También tenemos un aviso, ¿verdad, Julie? Sí, pues queremos invitar